Azteca, de Gary Jennings. Octava pars. Octava parte. Mi tragedia personal eclipsó naturalmente todo lo que me rodeaba en el mundo, pero no pude evitar el darme cuenta que la nación mexica había sufrido también una tragedia, más grande que la demolición de su ciudad capital. La súplica frenética y poco característica de Ahuitzotl a Nezahualpilli para detener el chorro del manantial fue su último acto como Güey Tlatoani. Él estaba dentro de su palacio cuando éste se vino abajo, y aunque eso no lo mató, es muy probable que él lo hubiera preferido, ya que fue golpeado en la cabeza por una viga, y desde entonces, como me lo contaron, ya que nunca lo volví a ver vivo, quedó tan falto de entendimiento como el madero que lo golpeó. Vagaba sin objeto por los alrededores, hablando incoherentemente consigo mismo, mientras un asistente seguía al que una vez fue un gran estadista y guerrero, por todas partes que fuera, para poder cambiarle el taparrabo que continuamente ensuciaba. La tradición prohibía que Ahuitzotl fuera destituido de su título de venerado orador mientras viviera, aunque solo pudiera decir incoherencias y no pudiera ser venerado más de lo que podría serlo un vegetal ambulante. En lugar de eso, tan pronto como fue factible, el Consejo de Voceros convino en elegir a un regente que guiara a la nación durante la incapacidad de Ahuitzotl, sin duda por venganza, ya que Ahuitzotl había matado a 2 de sus ancianos durante el pánico en el Camino Puente. Esos viejos rehusaron considerar al candidato más lógico, el primogénito Cuauhtémoc. Escogieron como regente a su sobrino Motecuzoma, el joven, porque ellos anunciaron: Motecuzoma Xocoyotzin ha probado sucesivamente su habilidad como sacerdote, comandante militar y administrador colonial. Como ha viajado mucho, conoce a conciencia todas las tierras más lejanas de los mexica. Yo recordé las palabras de Ahuitzotl cuando una vez me vociferó: nosotros no sentaremos sobre este trono a un tambor hueco. Si Ahuitzotl hubiera muerto en forma correcta, o sea, con sus 5 sentidos, él habría subido de los abismos más profundos de Mitlán y habría sentado su cadáver sobre el trono en lugar de Motecuzoma. Como llegaron a ponerse las cosas, casi hubiera sido mejor para los mexica tener a un muerto por gobernante. Un cuerpo, por lo menos, se puede mantener en una posición firme. Pero en aquel tiempo, yo no estaba interesado en absoluto en intrigas de la corte. Yo mismo me estaba preparando para abdicar por un tiempo, por varias razones. Una era que mi casa se había convertido en un lugar de recuerdos dolorosos, del que quería escapar. Incluso el contemplar a mi hija me causaba dolor, porque en su rostro veía mucho de Ciania. Otra razón era que tenía que inventar algo, de tal manera que Cocotón no sintiera demasiado la pérdida de su madre. Y todavía había otra, que cuando mi amigo Cózcatl y su esposa Quequelmiqui vinieron a confortarme y a darme sus condolencias, dejaron caer la noticia de que estaban sin hogar, ya que su casa había sido una de las que se cayeron con la inundación. No estamos tan alicaídos como deberíamos estarlo, dijo Cózcatl. A decir verdad, nos estábamos sintiendo apretados e incómodos, ya que ambos, nuestro hogar y la escuela, estaban bajo un mismo techo. Ahora que por fuerza tenemos que volver a construir, haremos 2 edificios separados. Y mientras tanto, dije, esta será vuestra casa. Viviréis aquí. De todas maneras, yo estoy a punto de partir. Así es que la casa y los sirvientes serán todos vuestros. Solo os pido un favor de compensación. ¿Podréis los 2 sustituir a la madre y al padre de Cocotón por el tiempo que yo esté ausente?
¿Podréis jugar a Teñe y a Tata para una criatura huérfana? Cosquillosa dijo: ¡Asho! ¡Qué idea tan maravillosa! Cóscatl dijo: lo haremos con mucho gusto. No, con agradecimiento. Será la única vez que nosotros tendremos familia. Yo dije: la niña no da problemas. La esclava turquesa atiende a sus necesidades diarias. Vosotros no tendréis que hacer nada más que darle la seguridad de su presencia y demostrarle afecto de tiempo en tiempo. Por supuesto que lo haremos, exclamó Cosquillosa, y había lágrimas en sus ojos. Yo continué: ya le he explicado a Cocotón, quiero decir que le he mentido, la ausencia de su madre durante estos días pasados. Le dije que su Teñe había ido al mercado a comprar las cosas que necesitamos, ella y yo, para el largo viaje que tenemos que hacer. La niña solo asintió con la cabeza y dijo: largo viaje, pues para ella, a su edad, significaba muy poco. Pero si vosotros continuáis recordándole a Cocotón que su Tata y su Teñe están viajando por lugares lejanos, bien, tengo la esperanza de que se haya acostumbrado a estar sin su madre para cuando yo regrese. Así ella no se sentirá demasiado acongojada cuando le diga que su Teñe no regresó conmigo. Pero también se acostumbrará a no estar contigo, me previno Cóscatl. Supongo que sí, dije resignadamente. En lo único que puedo confiar cuando regrese es que ella y yo nos volvamos a familiarizar. Mientras tanto, yo sé que Cocotón está bien cuidada y que es amada. Sí, lo será, dijo Cosquillosa, dejando caer su mano sobre mi brazo. Nosotros viviremos aquí con ella todo el tiempo que sea necesario, y no dejaremos que te olvide, Mixtli. Se fueron a preparar el traslado de las posesiones que habían podido salvar de las ruinas de su casa, y esa misma noche yo hice un fardo de viaje ligero y compacto. Muy temprano, a la mañana siguiente, fui al cuarto de la niña. Desperté a Cocotón y le dije a la somnolienta niñita: tu Teñe me pidió que te dijera adiós por los dos, migajita, porque ella no puede dejar a nuestra caravana de cargadores, o ellos se escaparían corriendo como unos ratoncitos. Pero este es un beso de despedida de parte de ella. ¿No te supo exactamente como a un beso de ella? Para mi sorpresa, así fue por lo menos para mí. Ahora, Cocotón, con tus dedos, toma el beso de tu Teñe de tus labios y guárdalo en tu mano, así, para que tu Tata pueda besarte también. Ahora pon el mío con el suyo y guarda ambos apretadamente en tu mano mientras te vuelves a dormir. Cuando te levantes, pon los besos en algún lugar seguro y guárdalos para que nos los vuelvas a dar cuando regresemos. Regresemos, dijo ella adormilada y sonrió. Y su sonrisa era la de Ciania, y cerró sus ojos, los ojos de Ciania. Abajo, Turquesa lloriqueaba y Estrella Cantadora se sonó varias veces las narices mientras nos despedíamos. Y entonces les encargué que atendieran bien la casa y les recordé que hasta mi regreso debían obedecer a Cóscatl y a Quequelmiqui como su amo y ama. Me detuve solo una vez antes de salir de la ciudad en la casa de los Posteca y dejé un mensaje para que lo llevara a la próxima caravana de mercaderes que fuera en dirección de Tecuantepec. El papel doblado era para avisar a Beurribé, con las palabras pintadas menos dolorosas que pude componer, la muerte de su hermana y la forma en que murió. No se me ocurrió pensar que el flujo normal del comercio mexica había sido considerablemente roto y que mi mensaje tardaría en poder ser entregado.
La franja de Chinampa que circundaba Tenochtitlán había quedado bajo el agua durante 4 días, en la estación en que las semillas de maíz, frijol y otras verduras estaban justamente germinando. Aparte de inundar esas plantas, el agua también había invadido los almacenes de semillas, que se conservaban para emergencias, y había arruinado todos los alimentos secos abodegados en ellos. Así es que durante muchos meses, los Poxteca Mexica y sus cargadores estuvieron solamente ocupados en proveer a la devastada ciudad. Eso los mantuvo viajando constantemente, pero sin separarse mucho de los caminos principales, y fue por eso que Luna que Espera no recibió el aviso de la muerte de Ciania hasta 1 año más tarde. Yo también estuve viajando constantemente durante ese tiempo, vagando como una flor de brisa, dejándome llevar hacia donde el viento soplara, o a cualquier parte en donde algún paisaje maravilloso me atrajese, o siguiendo cualquier camino que encontrara y que fuera lo suficientemente tentador como si por siempre me estuviera diciendo: sígueme. Exactamente en el siguiente recodo está la tierra del olvido, en donde los corazones pueden descansar. Por supuesto que ese lugar no existía. Un hombre puede caminar hasta el final de todos los caminos existentes y hasta el final de sus días, pero no puede deshacerse de su pasado, ni alejarse de él, ni dejar de echar una mirada atrás. Muchas de mis aventuras durante ese tiempo no valen la pena de ser contadas, y no busqué comercio, ni me cargué con nuevas adquisiciones, y si hubiera habido algunos descubrimientos fortuitos, como el del colmillo gigante que encontré en otro tiempo cuando trataba de alejarme de la miseria, pasé sin verlos. La única aventura memorable que tuve, y que caí en ella por accidente, fue la siguiente. Estaba cerca de la costa del oeste, en la tierra de Nauyar Ixú, una de las provincias o dependencias más remotas hacia el noroeste de Michoacán. Había estado vagando por allí con el único deseo de ver el volcán que había estado en continua y visible erupción casi por espacio de 1 mes, y amenazaba con no parar nunca. Al volcán le llaman el Ceboruco, que quiere decir el que bufa con ira. Pero estaba haciendo más que eso. Estaba rugiendo con rabia, como una inundación guerrera bajando a las profundidades de Mictlán. Un humo gris negruzco se levantaba por encima de él, lanzando llamas de fuego color jacinto que se elevaban hacia el cielo, y había estado así durante tantos días que el cielo entero estaba sucio, y en todo Nauyar Ixú, durante todo el día, pareció como un crepúsculo. De esa nube llovía constantemente una ceniza gris, suave, caliente y acre. Desde el cráter llegaba el incesante gruñido rabioso de la diosa del volcán, Xántico, que lanzaba gotas de fiera lava roja, que desde la distancia parecían piedrecitas que salían disparadas hacia arriba y arrojadas muy lejos, pero eran inmensos peñascos arrojados con violencia. El Ceboruco se alzaba exactamente enfrente de un río que cruzaba un valle, y vertía su efusión sobre el cauce de ese río, pero las aguas eran poco profundas, así es que no podían enfriar, endurecer y detener la roca líquida. El agua simplemente chisporroteaba un instante al primer contacto con la lava, luego levantaba una nube de vapor antes de desaparecer bajo el empuje de ésta. Cada ola caliente de ardiente lava, vomitada por el cráter, se deslizaba embravecida a un lado de la montaña, bajando directamente sobre el valle. Luego se movía más despacio, hasta que solo chorreaba, enfriándose y tornándose oscura. Pero al endurecerse, se convertía en una superficie lisa por la que pasaría la siguiente ola, que llegaría más lejos antes de detenerse. Así,
para cuando yo llegué a ver el espectáculo, la lava, como una larga lengua roja, se extendía a lo lejos sobre el río, cuyas aguas cubría. El calor que desprendía la roca fundida y las nubes de vapor eran tan intensos que no me podía aproximar a ninguna parte de la montaña. Nadie podía, ni nadie lo deseaba. La mayoría de la gente de los alrededores estaban recogiendo tristemente sus pertenencias para poderse ir lejos. Me explicaron que erupciones pasadas habían devastado totalmente el río hasta tan lejos que habían alcanzado la costa, quizás unas 20 largas carreras de largo. Y esa erupción fue así. Trataré de explicarles, reverendos escribanos, la furia de la erupción, pues es la única forma de que ustedes me crean, cuando les cuente cómo me lanzó finalmente fuera del único mundo hacia lo desconocido. No teniendo nada que hacer, pasé algunos días andando alrededor del río de lava, o lo más cerca que pude a un lado de su calor chamusqueante y de sus humos irrespirables, mientras que implacablemente hacía hervir el agua del río, llenando todo su lecho de orilla a orilla. La lava se movía como una ola de cieno, a una velocidad como la del paso de un hombre caminando despacio. Así, cuando cada noche instalaba mi campamento en algún lugar más alto, comía algo de mis provisiones y me enrollaba en mi cobija para dormir. A la mañana siguiente, cuando despertaba, encontraba que la lava se había movido ya tan lejos de mí que tenía que apurarme para alcanzarla. Pero aunque el ceboruco disminuía la distancia detrás de mí, no dejaba de escupir lava. Así es que continué acompañando su chorro solo para ver hasta dónde podría llegar. Después de varios días de continuar así, llegué al océano del oeste. El valle se estrechaba allí, entre dos tierras altas, y el río desembocaba en las aguas de una playa larga, profunda y ondulante, que formaba una gran bahía de agua color azul turquesa. Allí habían varias cabañas hechas de cañas, pero no se veía a nadie por los alrededores. Claramente se notaba que los pescadores, como la gente que vivía tierra adentro, había huido, pero algunos dejaron sobre la playa varios acali de mar con sus remos. Eso me dio la idea de remar mar adentro para poder ver desde la bahía, a una distancia prudente, cómo la lava hacía contacto con el mar. El río, poco profundo, había sido incapaz de resistir el avance de la lava, pero yo sabía que las aguas inextinguibles del océano la detendrían. El encuentro, pensé, debía de ser algo que valiera la pena verse. Sin embargo, tuve que esperar hasta el siguiente día, y para entonces había puesto mi bulto de viaje dentro de una canoa. Había remado más allá de las rompientes, y estaba exactamente en medio de la bahía. Podía ver a través de mi topacio cómo esa lava sofocante se extendía y arrastraba a través de la playa, avanzando en un ancho frente, hacia la línea del agua. Tierra adentro, casi nada era visible. Solo podía darme cuenta, a través del humo oscuro y de las cenizas que caían, de los relámpagos rojizos y los centelleos refulgentes y ocasionales del ceboruco, que seguía vomitando desde las entrañas de Mictlán. Luego, ese cieno rojo ardiente y ondulante, al llegar al agua, pareció vacilar y fruncirse, y en lugar de arrastrarse, chocó ferozmente con el océano. Durante aquellos primeros días, allá en donde estaba el río, cuando la roca fundida y el agua fría se encontraban, el sonido que producían era casi como un chillido humano y un convulso jadeo. Pero en el mar, el sonido era como un bramido poderoso, lanzado por un dios herido inesperadamente, un dios ultrajado y sorprendido. Fue un tumulto compuesto por dos sonidos: el océano que hirvió tan de repente que estalló en vapor,
y la lava que chisporroteó al endurecerse tan repentinamente que saltó en fragmentos a todo lo largo de la orilla del mar. El vapor subió tan alto como un peñasco hecho de una nube, y una llovizna caliente empezó a caer sobre mí. Y Miakali bailotó tan abruptamente que casi me caigo de él. Me cogí de sus laterales, y por eso dejé caer los remos por la borda. La canoa continuó caracoleando hacia atrás, conforme el océano reculaba ante ese cieno tan poco amigable. Luego el mar se recobró de su aparente sorpresa y volvió a romper sobre la playa otra vez, pero la roca fundida seguía avanzando todavía. El clamor era ininterrumpido y la nube se elevaba como si tratara de alcanzar el cielo, que era el lugar al que las nubes pertenecían, y el océano, sintiéndose agraviado, reculaba nuevamente. Esa vasta bahía se movía hacia atrás y hacia adelante, cada vez por una cantidad de veces que no pude ni contar, pues estaba mareado de tanto vaivén. Aunque por lo menos me pude dar cuenta de que esos movimientos me llevaban cada vez más lejos de tierra, mar adentro. En las agitadas aguas que estaban alrededor de mi canoa, que hacía cabriolas, había peces y otras criaturas marinas sobre la superficie, las más de ellas panza arriba. Todo el día, hasta cuando el crepúsculo se tornó todavía más oscuro, mi canoa continuó moviéndose, una ola hacia la playa, 3 mar adentro. Con la última luz del día, vi que estaba precisamente entre las 2 puntas de tierra que le daban entrada a la bahía, pero demasiado lejos para nadar hacia alguna de ellas, y más allá estaba el vacío ilimitado del océano. No podía hacer nada excepto 2 cosas. Me incliné sobre la canoa y cogí del agua cuantos pescados muertos pude alcanzar, y los amontoné en una de las esquinas de mi canoa. Luego me acosté con mi cabeza sobre mi bulto empapado y me dormí. Cuando desperté a la mañana siguiente, pude haber pensado que había soñado todo aquel tumulto, excepto porque todavía estaba a merced de las olas en una cali y la playa estaba tan lejos que solo alcanzaba a reconocer sus contornos por los perfiles dentados de las montañas azul claro. Pero el sol se levantaba sobre un cielo despejado. No había ni señal de humo ni de cenizas, y no se podía ver al Ceboruco, eruptando entre las montañas distantes. El océano estaba tan quieto como el lago de Xaltocan en un día de verano. Usando mi topacio, fijé mi ojo en la línea de tierra y traté de imprimir su perfil en mi visión. Luego cerré mis ojos por unos momentos antes de volverlos a abrir otra vez, para ver si algo había cambiado en la visión que recordaba. Después de haber hecho esto varias veces, me pude dar cuenta de que las montañas que estaban más cerca se movían pasando a las que estaban más atrás, de izquierda a derecha. Entonces, era obvio que había sido arrastrado por una corriente oceánica que me estaba llevando hacia el norte, pero atemorizantemente lejos de la playa. Traté de desviar la canoa hacia la tierra, intentando remar con mis manos, pero pronto me olvidé del asunto. Había una aleta rondando en la superficie quieta del agua, y algo golpeó tan fuertemente mi canoa que ésta dio un brinco. Cuando miré hacia ese lado, vi que habían quedado unos profundos arañazos en la fuerte caoba, y una aleta vertical, como un escudo de guerra ovalado, cortaba el agua cerca de mí. Le dio la vuelta a mi canoa 2 o 3 veces antes de desaparecer, con un poderoso giro dentro del agua, y desde entonces tuve buen cuidado de no poner ni un dedo fuera de ese refugio protector de madera. Bien, me dije,
He escapado de cualquier peligro que me amenazaban en el volcán. Ahora no tengo nada que temer, excepto ser devorado por los monstruos del mar, o morir de hambre, o arrugado por el sol y la sed, o perecer ahogado cuando el mar se encrespe. Pensé acerca de Quetzalcóatl, aquel lejano gobernante de los tolteca, quien de forma parecida había flotado mar adentro en el otro océano del este, y que posteriormente llegó a ser el más querido de todos los dioses, el único dios adorado por pueblos muy distantes unos de otros, que no tenían nada en común. Por supuesto, me recordé a mí mismo que una multitud de sus respetuosos vasallos habían ido a la playa para verlo partir, y que lo lloraron cuando él no regresó, y después fueron a informar a los otros pueblos de que Quetzalcóatl, el hombre, debía ser reverenciado como Quetzalcóatl, el dios. En cuanto a mí, ni siquiera una simple persona me había visto en la playa, o sabía algo acerca de mí, y era casi seguro que si nunca más volvía, no habría una demanda popular para elevarme a la calidad de dios. Así, me dije a mí mismo, ya que no tengo la esperanza de convertirme en un dios, debo hacer lo mejor que puedo para que lo que queda de este hombre dure el mayor tiempo posible. Tenía 23 peces, de los que reconocía 10 como pertenecientes a especies comestibles. 2 de esos los limpié con mi daga y me los comí crudos, aunque no totalmente. Por lo menos estaban un poco cocidos por aquella bahía que parecía una caldera. Los otros 13 peces, que no sabía si eran comestibles o no, los destripé y haciéndolos tiras los exprimí dentro de mi cuenco para extraer cada gota de su jugo. Guardé en mi bulto de viaje el cuenco y los 8 pescados comestibles que me quedaban, para que no estuvieran expuestos directamente a los rayos del sol. Todavía pude comer 2 peces más al día siguiente, pues aún no estaban del todo echados a perder. Pero al tercer día, en verdad que me tuve que forzar a comer 2 más, tratando de tragar los pedazos sin masticarlos, de los resbaladizos y babosos que estaban, y tuve que tirar los que me quedaban por la borda. Por algún tiempo después de eso, mi único alimento, aparte de lamer mis labios dolorosamente agrietados, fue un pequeño sorbo de vez en cuando del jugo de pescado contenido en mi cuenco. Creo que también fue en ese tercer día en el mar cuando vi por última vez el pico de una montaña, y el único mundo desapareció tras el horizonte de este. La corriente me había llevado totalmente fuera de la vista de la tierra, y no había ni un lugar alrededor en donde poner pie, y créanme que nunca antes había tenido esa clase de experiencia en toda mi vida. Me preguntaba si al fin sería arrojado a las Islas de las Mujeres, de las que había oído muchas historias, aunque ninguno de los que me las contó había estado allí personalmente. De acuerdo con las leyendas, esas eran unas islas habitadas solamente por mujeres, que pasaban todo el tiempo buceando para encontrar ostras, y luego extraían las perlas, corazón, que en esas ostras crecían muy grandes. Solo una vez al año, las mujeres veían hombres, cuando un número de estos iban en canoas desde la tierra para hacer un trueque con ellas, o de algodón y otras cosas necesarias, a cambio de las perlas recolectadas. Y mientras estaban allí, ellos copulaban con las mujeres. De los bebés que luego nacían de ese breve acoplamiento, las mujeres solo conservaban las niñas, y a los niños los ahogaban. Por lo menos eso decían las historias que se contaban. Yo medité acerca de lo que me pasaría si desembarcaba en las Islas de las Mujeres, sin que me esperaran y sin ser invitado.
¿Me matarían inmediatamente o sufriría cierto tipo de violación masiva a la inversa? Pero nunca llegué a esas islas imaginarias ni a ninguna otra. Fui impulsado y mecido miserablemente a través de aquellas aguas sin fin. El océano me rodeaba por todas partes, y yo me sentía de lo más infeliz, como una hormiga que hubiera caído en el fondo de una urna azul, con paredes tan resbaladizas que era imposible escalar. Las noches no eran tan enervantes si dejaba a un lado mi topacio y no miraba la profusión abrumadora de estrellas. En la oscuridad podía imaginarme que estaba en algún lugar a salvo, en cualquier lugar sólido, en un bosque, en tierra firme y aún dentro de mi casa. Podía pretender que el movimiento del bote era el de una jiché, hamaca, y así quedaba profundamente dormido.